En medio del caos y la confusión del mundo moderno, a menudo olvidamos buscar respuestas en la fuente más esencial y constante. Hoy, te invitamos a embarcar en un viaje que revela una verdad antigua y profunda, una verdad que está disponible desde el principio de los tiempos, pero que a menudo queda oculta en medio del ruido de nuestras vidas diarias. Hoy, nos sumergimos en la sabiduría que proviene de Dios. La verdadera sabiduría trasciende la mera acumulación de conocimiento. No se trata solo de tener respuestas para preguntas o soluciones para problemas. La sabiduría es la habilidad de aplicar ese conocimiento de manera prudente y eficaz, permitiéndonos navegar por las complejidades de la vida con discernimiento. Y la forma más sublime y auténtica de sabiduría proviene de una fuente superior, proviene de Dios. En este video, exploraremos juntos el poder transformador de esta sabiduría divina. Descubriremos cómo puede revolucionar nuestras vidas, guiándonos a través de los desafíos más difíciles y proporcionando una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Antes de continuar, me gustaría pedirte que le des me gusta a este video para que podamos alcanzar e inspirar a muchas más personas. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros contenidos edificantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La sabiduría que viene de Dios es un regalo precioso, una joya inestimable, que nos guía en todas las áreas de la vida. Pero, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿Cuál es su verdadera fuente? Para comprender plenamente el origen de la sabiduría divina, necesitamos mirar las Escrituras, donde encontramos una guía clara y profunda sobre este tema. La sabiduría de Dios tiene su origen en el propio Dios. No es algo que podamos adquirir solo con el estudio humano o con la experiencia de vida. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, leemos: El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Esto nos muestra que el inicio de la verdadera sabiduría está en reconocer la soberanía y la santidad de Dios. Temer al Señor no significa tener miedo, sino tener una reverencia profunda y un respeto genuino por Él. Este es el punto de partida para cualquier persona que desea obtener la sabiduría divina. Otro versículo fundamental está en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Este versículo nos asegura que Dios es generoso al conceder sabiduría a aquellos que la buscan con sinceridad. Todo lo que necesitamos hacer es pedir, con fe, creyendo que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. La sabiduría divina es, por tanto, un don gratuito que está disponible para todos los que la desean y la piden con humildad. La Biblia también nos enseña que la sabiduría de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aun las profundidades de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y guía, que nos conduce a la verdad y nos da discernimiento para comprender las cosas de Dios. La sabiduría humana y la sabiduría divina son conceptos profundamente distintos, cada uno con sus propias características y orígenes. Comprender estas diferencias es esencial para discernir cómo debemos conducir nuestras vidas y tomar decisiones fundamentadas en la verdadera sabiduría. La sabiduría humana, a menudo, se basa en el conocimiento adquirido por medio de estudios, experiencias y observaciones. Puede ser valiosa en muchos aspectos prácticos de la vida, como ciencia, tecnología y administración. Sin embargo, la sabiduría humana es limitada e imperfecta. Está sujeta a los errores y las fallas de la condición humana, pudiendo ser influenciada por prejuicios, emociones e intereses personales. En otras palabras, la sabiduría humana, por más sofisticada que sea, es finita y está sujeta a las limitaciones de la mente humana.
por otro lado, la sabiduría divina trasciende todas las limitaciones humanas. Viene directamente de Dios, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. La sabiduría divina es perfecta, inmutable y eterna, mientras que la sabiduría humana puede fallar y mostrarse insuficiente en situaciones complejas. La sabiduría divina es siempre justa y correcta, ofreciendo soluciones y orientaciones que van más allá de la comprensión humana. Un ejemplo claro de esta diferencia está en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, Pablo escribe: «Porque la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana». Este versículo destaca la superioridad de la sabiduría divina en comparación con la sabiduría humana. Incluso aquello que podría parecer insensato a los ojos humanos es, en realidad, más sabio que la mayor sabiduría que los hombres pueden alcanzar. Además, la sabiduría humana frecuentemente busca gratificación inmediata y éxito material, mientras que la sabiduría divina se enfoca en valores eternos y espirituales. Como se dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, la sabiduría divina nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando que todas las demás cosas nos serán añadidas. Ella nos guía a vivir de manera que agrade a Dios y beneficie al prójimo, promoviendo paz, justicia y amor. Otra diferencia fundamental es que la sabiduría humana tiende a ser individualista y egoísta, enfocada en beneficios personales. Ya la sabiduría divina es altruista y compasiva, siempre buscando el bien mayor y el cumplimiento del propósito de Dios. En Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18, leemos: «Pero la sabiduría que viene de lo alto es, primeramente, pura, después, pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Aquí vemos que la sabiduría divina se caracteriza por cualidades que promueven armonía y justicia, contrastando fuertemente con las motivaciones muchas veces egoístas de la sabiduría humana. Además, mientras que la sabiduría humana puede llevar a la arrogancia y al orgullo, la sabiduría divina promueve humildad y dependencia de Dios. La verdadera sabiduría nos hace reconocer nuestras limitaciones y la grandeza de Dios, llevándonos a confiar en Él y no en nuestro propio entendimiento, como se dice en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Buscar la sabiduría de Dios es un viaje espiritual profundo que implica un compromiso total con las enseñanzas divinas y una búsqueda sincera de orientación celestial. Este proceso es fundamental para cualquier cristiano que desee vivir de acuerdo con los principios divinos y tomar decisiones sabias y justas. La oración es el fundamento para buscar la sabiduría divina. Es a través de la oración que nos conectamos directamente con Dios, expresamos nuestras necesidades y pedimos por su guía. En Santiago capítulo 1, versículo 5, está escrito: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada». La oración debe ser ferviente y constante, reconociendo nuestra total dependencia de Dios para recibir la sabiduría que necesitamos. Es importante orar con fe, creyendo que Dios escucha y responde nuestras súplicas. La lectura y meditación en la Biblia son indispensables para obtener la sabiduría de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la sabiduría necesaria para guiar nuestras vidas. En Salmo 119, versículo 105, está escrito: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Dedicar tiempo diario a la lectura de la Biblia nos ayuda a entender los principios de Dios y aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Meditar en las Escrituras significa reflexionar profundamente sobre lo que leemos, buscando entender el contexto y cómo las enseñanzas se aplican a nuestras circunstancias actuales.
es un proceso de internalización que nos transforma y nos moldea de acuerdo con la voluntad de Dios. Mantener una comunión constante con el Espíritu Santo es vital para recibir la sabiduría divina. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía, revelándonos las verdades de Dios y dándonos discernimiento. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: «Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aun las profundidades de Dios». La comunión con el Espíritu Santo puede ser cultivada a través de la oración, la adoración y la sensibilidad a su guía. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que nos habla de diversas maneras, incluyendo pensamientos, sentimientos y circunstancias. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos conduce a toda la verdad y nos capacita para vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Participar de una comunidad de fe es otra manera importante de buscar la sabiduría de Dios. Dios muchas veces usa a otras personas para enseñarnos y guiarnos. Participar en grupos de estudio bíblico, cultos y tener comunión con otros cristianos nos ayuda a crecer en sabiduría y entendimiento. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, está escrito: «Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». El intercambio de experiencias y conocimientos con otros creyentes fortalece nuestra fe y nos proporciona nuevas perspectivas sobre las enseñanzas de Dios. Aprendemos unos de otros y somos animados a aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas. La reflexión y el autoexamen son prácticas esenciales para alinear nuestra vida con la sabiduría de Dios. Evaluar nuestras acciones y decisiones a la luz de los principios bíblicos nos ayuda a identificar áreas en las que necesitamos crecer y cambiar. Esto implica la humildad de reconocer nuestros errores y la disposición a corregir nuestro camino. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos aconseja confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconocer la soberanía de Dios en todos nuestros caminos es esencial para recibir su dirección y sabiduría. La práctica del autoexamen regular nos mantiene enfocados en la voluntad de Dios y nos ayuda a ajustar nuestras actitudes y comportamientos según sea necesario. Además, la sabiduría de Dios es frecuentemente revelada a través de situaciones difíciles y desafíos. Muchas veces, Dios usa las pruebas para enseñarnos y moldearnos. En Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, está escrito: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Las dificultades pueden enseñarnos lecciones valiosas y profundizar nuestra dependencia de Dios. Al enfrentar desafíos con una actitud de fe y perseverancia, estamos más aptos a recibir la sabiduría que Dios desea concedernos. Buscar la sabiduría de Dios también implica la práctica de la obediencia. Cuando recibimos orientación divina, es crucial actuar conforme a esa dirección. La obediencia a los mandamientos de Dios es una demostración de nuestra fe y confianza en su sabiduría. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me aman, obedecerán mis mandamientos». La obediencia nos coloca en un camino de bendición y nos permite experimentar la plenitud de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Finalmente, es importante cultivar un corazón humilde y dispuesto a aprender. La sabiduría divina es frecuentemente concedida a aquellos que se acercan a Dios con un espíritu contrito y un deseo genuino de crecer. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dijo: «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece». La humildad nos abre para la instrucción divina y nos capacita para vivir conforme a los propósitos de Dios.
Reconocer nuestra necesidad de sabiduría y estar dispuestos a aprender y cambiar son actitudes que Dios honra y recompensa. Buscar la sabiduría de Dios es un proceso continuo que transforma nuestras vidas de manera profunda y significativa. Implica oración ferviente, estudio diligente de la Biblia, comunión con el Espíritu Santo, participación activa en la comunidad de fe, reflexión personal, humildad, enfrentamiento de desafíos con fe, práctica de la obediencia y un corazón dispuesto a aprender. Al seguir estos pasos, podemos crecer en sabiduría divina y vivir una vida que honra y glorifica a Dios, beneficiando no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos a nuestro alrededor. Recibir la sabiduría de Dios es una experiencia transformadora, y los signos de esa sabiduría en acción pueden observarse en varias áreas de nuestra vida. Identificar estos signos nos ayuda a reconocer que estamos en el camino correcto y que Dios está operando en nosotros de manera especial. Uno de los primeros signos de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es el discernimiento mejorado. La sabiduría divina nos capacita para distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto. Comienzas a notar un cambio en tu capacidad de tomar decisiones que reflejan los valores y principios bíblicos. Este discernimiento se manifiesta tanto en las elecciones cotidianas como en las decisiones importantes de la vida, mostrando que Dios está guiando tus pasos de manera directa y clara. Otro signo significativo es la paz interior. La sabiduría de Dios trae una paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Incluso en medio de desafíos e incertidumbres, esa paz permanece constante, indicando que estás alineado con la voluntad de Dios y que Él está dirigiendo tus decisiones y acciones. Esta paz es un fruto de la sabiduría divina que conforta y fortalece, independientemente de las situaciones externas. La humildad es otro signo claro de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. Cuando la sabiduría divina comienza a operar en tu vida, percibes un cambio en la manera en que te ves a ti mismo y a los demás. En lugar de actuar con arrogancia o orgullo, te vuelves más humilde, reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. Esta humildad se refleja en tus interacciones con los demás, volviéndote más compasivo y dispuesto a servir. La verdadera sabiduría divina siempre promueve la humildad, pues nos hace entender nuestra dependencia de Dios. Además, la sabiduría de Dios se manifiesta en la producción de frutos espirituales. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando estás recibiendo la sabiduría de Dios, estos frutos comienzan a florecer en tu vida. Tus acciones y actitudes reflejan los atributos del Espíritu Santo, evidenciando que la sabiduría divina está moldeando tu carácter y comportamiento de manera positiva y visible. Otro indicador de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es la habilidad de aconsejar y guiar a los demás. La sabiduría divina no es solo para beneficio propio, sino también para edificar y guiar a aquellos a tu alrededor. Las personas comienzan a buscar tu consejo y orientación, percibiendo que tus palabras están llenas de discernimiento y comprensión. Este don de consejo es un signo claro de que Dios está usándote como un canal de su sabiduría para impactar la vida de los demás. Tu capacidad de ofrecer consejos sabios y edificantes es una evidencia del trabajo de Dios en tu vida. La capacidad de enfrentar desafíos con confianza y fe es otro signo de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. Cuando recibes la sabiduría divina, te vuelves más resiliente ante las adversidades. En lugar de ser dominado por el miedo o la duda, confías en que Dios está en control
y que Él te dará la sabiduría necesaria para superar cualquier situación. Esta confianza es un reflejo de tu fe fortalecida por la sabiduría de Dios. Percibes que, independientemente de las circunstancias, Dios está guiando tus pasos y proporcionando la dirección necesaria para cada desafío. La gratitud también es un signo de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. La sabiduría divina nos lleva a reconocer y agradecer las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Comienzas a notar y valorar las pequeñas y grandes bendiciones diarias, desarrollando un corazón agradecido. Esta gratitud se manifiesta en tus oraciones, actitudes y acciones, evidenciando un reconocimiento constante de la bondad y provisión de Dios. En resumen, los signos de que estás recibiendo la sabiduría de Dios incluyen un discernimiento mejorado, paz interior, humildad, producción de frutos espirituales, capacidad de aconsejar a los demás, enfrentamiento de desafíos con confianza y gratitud. Estos signos indican que Dios está operando en tu vida de manera poderosa y transformadora, guiando tus pasos y moldeando tu carácter de acuerdo con su voluntad. Reconocer y celebrar estos signos fortalece tu fe y fomenta una búsqueda continua de la sabiduría divina. Buscar y vivir con la sabiduría de Dios es un objetivo noble y esencial para una vida cristiana plena. Pero varios obstáculos pueden surgir a lo largo de este camino. Identificar y superar estos obstáculos es crucial para permitir que la sabiduría divina fluya libremente en nuestras vidas. Uno de los principales obstáculos a la sabiduría divina es el orgullo. El orgullo nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios y de su guía. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, está escrito: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo nos lleva a confiar en nuestro propio entendimiento y a rechazar el consejo divino, creando una barrera que nos separa de la verdadera sabiduría. Para superar el orgullo, debemos cultivar la humildad, reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. La oración diaria y la meditación en la palabra de Dios ayudan a mantener nuestro corazón humilde y abierto a la guía divina. Practicar el servicio a los demás, reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda a Dios y a las personas a nuestro alrededor son maneras eficaces de combatir el orgullo y abrir espacio para la sabiduría divina. Otro obstáculo significativo es la falta de fe. La duda y la incredulidad pueden impedirnos buscar y recibir la sabiduría de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, se nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La falta de fe nos deja vulnerables a la inestabilidad e impide que confiemos plenamente en la guía divina. Fortalecer nuestra fe requiere un compromiso continuo con la oración, la lectura de las Escrituras y la participación activa en la comunidad de fe, donde podemos ser animados y fortalecidos por otros creyentes. La práctica de registrar las respuestas de oración y las bendiciones recibidas puede fortalecer nuestra fe al ver evidencias concretas de la fidelidad de Dios. La distracción y el exceso de preocupaciones también pueden bloquear la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y la preocupación constante por problemas diarios puede alejarnos de la búsqueda de la sabiduría divina. En Lucas capítulo 10, versículo 41, Jesús dice a Marta: Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas. Cuando nuestras mentes están sobrecargadas, es difícil escuchar la voz de Dios y seguir su guía. Para superar este obstáculo, es esencial establecer prioridades claras, dedicar tiempo diario a la oración y la meditación, y aprender a confiar en Dios para cuidar de nuestras preocupaciones. Practicar el descanso sabático y momentos de reflexión silenciosa
puede ayudar a realinear nuestro enfoque en la sabiduría divina. Aprender a decir no a actividades excesivas y simplificar nuestra vida también puede liberar tiempo y energía para concentrarnos en las cosas de Dios. Además, el pecado no confesado es un gran obstáculo a la sabiduría divina. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios, volviéndonos insensibles a su guía. En Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Confesar y abandonar el pecado es esencial para restaurar la comunión con Dios y permitir que su sabiduría fluya en nuestras vidas. La práctica regular de la confesión, ya sea en oración personal o a través del sacramento de la reconciliación, nos mantiene limpios y sensibles a la voz de Dios. Es importante también buscar la ayuda de un mentor espiritual o de un grupo de apoyo para lidiar con pecados persistentes y encontrar caminos para la libertad y la restauración. La resistencia al cambio es otro obstáculo que puede impedirnos recibir la sabiduría divina. La sabiduría de Dios a menudo nos desafía a cambiar nuestras actitudes, comportamientos y modos de pensar. Sin embargo, la resistencia al cambio puede mantenernos atrapados en patrones antiguos que no reflejan la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo exhorta: «No se amolden al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente». Estar dispuestos a cambiar y transformarnos es fundamental para recibir y aplicar la sabiduría divina. La apertura para aprender cosas nuevas, la disposición para dejar atrás viejos hábitos y el coraje para seguir nuevas direcciones son esenciales para vencer este obstáculo. Participar en cursos, seminarios y estudios bíblicos que desafíen nuestro pensamiento y amplíen nuestro entendimiento puede ser muy beneficioso. Por último, la influencia negativa de otras personas puede ser un gran impedimento. Amigos, familiares o colegas que no comparten la misma fe o valores pueden desalentarnos o alejarnos de la búsqueda de la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, Pablo advierte: «No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Elegir cuidadosamente las influencias a nuestro alrededor es vital para mantener nuestro enfoque en la sabiduría divina. Esto puede significar limitar el tiempo con personas que nos alejan de Dios y buscar activamente relaciones con aquellos que nos animan a crecer espiritualmente. Formar parte de una comunidad de fe vibrante y activa, donde podamos encontrar apoyo, ánimo y buenos ejemplos, es crucial para nuestra caminata espiritual. Superar estos obstáculos exige una combinación de humildad, fe, enfoque, arrepentimiento, disposición para cambiar y discernimiento en nuestras relaciones. Al enfrentar y remover estas barreras, abrimos el camino para que la sabiduría de Dios inunde nuestras vidas, guiándonos en cada paso y decisión. El camino hacia la sabiduría divina es continuo y requiere una vigilancia constante contra estos obstáculos que pueden surgir. Con el compromiso de buscar a Dios con todo el corazón, podemos vivir en la plenitud de la sabiduría que Él desea concedernos. A medida que exploramos la profundidad y la riqueza de la sabiduría divina, percibimos el impacto transformador que puede tener en nuestras vidas. La sabiduría que viene de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que moldea nuestras decisiones, acciones y actitudes diarias. Nos guía en tiempos de incertidumbre, ofrece paz en medio de la tormenta y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes necesidad de mayor discernimiento y claridad. Considera cómo la sabiduría de Dios puede iluminar esos aspectos y traer una nueva perspectiva. Reflexiona sobre los pasos que puedes dar para buscar esta sabiduría de manera más profunda e intencional, ya sea a través de la oración, la meditación en las Escrituras
o la comunión con el Espíritu Santo y con otros creyentes. Imagina cómo sería tu vida si pudieras acceder a esta sabiduría diariamente. ¿Cómo cambiarían tus decisiones? ¿Cómo se transformarían tus relaciones? ¿Cómo se fortalecería tu paz interior? La sabiduría divina es una herramienta poderosa que Dios nos ofrece para navegar por la vida con confianza y propósito. Cada momento es una nueva oportunidad para buscar la sabiduría divina y permitir que guíe tu camino. Al abrir tu corazón y mente a la guía de Dios, descubrirás que su sabiduría no solo ofrece respuestas, sino que también transforma profundamente tu ser y tu perspectiva de vida. Este es un llamado para continuar este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Permite que la sabiduría de Dios se manifieste en cada aspecto de tu vida, trayendo claridad, paz y propósito. Que tu búsqueda de la sabiduría divina sea constante y que puedas ver los frutos de esa sabiduría en todas las áreas de tu vida. Al final de esta reflexión sobre la importancia y los beneficios de la sabiduría divina, nada es más apropiado que volvernos a Dios en oración, buscando este precioso regalo que Él ofrece generosamente. Vamos juntos, en espíritu de humildad y fe, a pedir al Señor que nos conceda la sabiduría que viene de lo alto. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones humildes y sedientos de tu sabiduría. Reconocemos que en ti reside toda la fuente de conocimiento y entendimiento y que sin tu guía estamos perdidos y desamparados. Señor, así como el salmista clamó, pedimos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Guíanos, Señor, en cada paso que damos, iluminando nuestras decisiones y ayudándonos a caminar en el camino de la justicia. Padre, en Santiago capítulo 1, versículo 5, tú nos prometiste que, si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedirla a ti, quien da generosamente a todos sin reproche. Entonces, con fe, pedimos que derrames sobre nosotros tu sabiduría. Enséñanos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a tomar decisiones que te honren y a vivir de acuerdo con tus preceptos. Que podamos, Señor, reflejar tu sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea en los desafíos cotidianos o en las grandes decisiones que moldean nuestro futuro. Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, pedimos que habites en nuestros corazones y mentes, trayendo claridad y entendimiento en todas las situaciones que enfrentamos. Ayúdanos a escuchar tu voz suave y a seguir tu guía con confianza y obediencia. Danos el valor de abandonar nuestros propios caminos y de someternos completamente a tu voluntad. Capacítanos, Espíritu Santo, para reconocer y resistir las distracciones y tentaciones que nos alejan de la sabiduría de Dios. Renueva nuestras mentes y corazones diariamente, para que podamos estar siempre en sintonía con tu voluntad. Señor Jesús, nuestro Salvador y Maestro, queremos seguir tu ejemplo de vida, lleno de sabiduría, amor y compasión. Que podamos reflejar tu luz en nuestras acciones diarias y ser instrumentos de paz y justicia en el mundo. Ayúdanos a vivir de manera que otros vean tu sabiduría en nosotros y sean atraídos hacia ti. Señor, danos un corazón humilde, dispuesto a aprender y dispuesto a servir. Que podamos ver el mundo con tus ojos, amando y ayudando a nuestro prójimo con la misma compasión que tú demostraste. Bendícenos, Señor, con discernimiento en nuestras elecciones, paz en nuestros corazones y fuerza para enfrentar las adversidades con fe. Que tu sabiduría guíe nuestros pasos, transforme nuestras vidas y nos acerque cada vez más a ti. Señor, sabemos que la vida puede estar llena de desafíos e incertidumbres, pero confiamos que con tu sabiduría podemos navegar cualquier tormenta. Danos la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, el valor para cambiar lo que podemos y la sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Te pedimos, Padre, que tu sabiduría se manifieste en nuestras relaciones,
ayudándonos a amar y comprender a quienes nos rodean. Que seamos pacificadores, llevando tu paz y armonía a donde quiera que vayamos. Que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de tu amor y gracia, edificando y animando a todos los que encontramos. Señor, también pedimos sabiduría en nuestras decisiones financieras, para que podamos administrar con responsabilidad los recursos que tú nos has confiado. Que nuestras elecciones reflejen integridad y generosidad, y que podamos ser buenos administradores de las bendiciones que recibimos. Ayúdanos a vivir de manera simple y a valorar lo que tiene verdadero valor a tus ojos. Padre, oramos por sabiduría en nuestro trabajo y vocación. Que podamos ver nuestro trabajo como un servicio a ti, haciendo todas las cosas con excelencia y dedicación. Que tu sabiduría nos guíe a innovar, a resolver problemas y a colaborar de manera que honre tu nombre y beneficie a quienes nos rodean. Agradecemos, Señor, por escuchar nuestra oración y por tu generosidad al concedernos lo que pedimos en fe. Confiamos en tu promesa y descansamos en tu provisión. Sabemos que, con tu sabiduría, podemos enfrentar cualquier desafío y vivir vidas que glorifican tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos con gratitud y confianza. Amén. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarlo para tocar y transformar la vida de esas personas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video.